Que sí podemos hablar para este lunes pregrabado es que el gobierno de Petro cumplió mes y pico, un mes y 10 días de esperanza y por lo tanto de ansiedad, de expectativas, un mes y 10 días de malas interpretaciones y malos petrosplainings, de tweets miserables, cortinas de humo, nombramientos polémicos, nombramientos preocupantes para algunos sectores, para otros o para todos, que no es lo mismo, y nombramientos indefendibles desde cualquier punto de vista. Un mes y 10 días en los que continúa el alivio de un cambio, pero apremia la urgencia de ese mismo cambio y no hemos podido ver hacia dónde vamos. Y claro, llevamos un mes en el país de Schrödinger, es decir, el país parece que está o muy mal o muy bien, pero no hemos podido abrir la caja y averiguarlo. Ahí poco a poco van mostrándose cosas, signos que nos muestran lo que en realidad era obvio, y es que pues ni tan, ni muy, no porque haya que apelar en este caso a una opción de centro o al centro de esas dos, sino porque era obvio que el país siempre iba a estar ahí. Es decir, algunas cosas van a estar bien, otras cosas van a estar mal, unas cosas van a estar mejor y otras se van a sentir peor y de pronto tal vez lo van a estar también. Y claro, con sorpresa, como lo dije en el primero de nuestros episodios de esta nueva tanda de Mesa Capital, descubro, no sin cierto repelús, un poco de asco, que ahora estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno, lo cual pareciera que me hace gobiernista, pero de pronto no del todo. El caso, un horror. Francamente, un horror, pero yo prometí transparencia más que objetividad, así que acá seguimos, tratando de despejar todo ese humo y abrir la caja y ver en qué es que andamos. Porque es mucho el humo y también se ha ido haciendo evidente que no sabemos, porque hay mucha gente que siente que le conviene que no se sepa. Es decir, hay gente que vive definitivamente de polarizar. Saben cuando dicen que todo está bien o que todo está definitivamente mal, que hay una contraparte dispuesta a contradecir todo lo que digan. Y saben que mienten porque no todo está tan bien ni todo está tan mal, pero saben sobre todo que eso no va a importar, que tienen una audiencia y que mantener esa audiencia activa y tuiteando es lo que necesitan. Entonces está difícil saber la medida real de las cosas en este país si no estamos atentos, como pasa con este trino de nuestro godo de nicho favorito, bueno, desfavorito, que interpretó un video en el que la exprofesora y ahora ministra de Minas, Irene Vélez Torres, dice que estuvo hablando junto a sus estudiantes con los guerrilleros de un campamento en tiempos de los acuerdos, como si la ministra fuera una cuota de las FARC, que ojo, como son un partido político, ahora podrían proponer gente para ministerios, entonces no estaría mal, pero sigue siendo desinformación, como es desinformación, encumbrar a la señora a la que montaron de jefe de la oposición a preguntarle por cualquier cosa, por lo humano y por lo divino, pero claro, están en su derecho. Y eso es muy importante. Como lo es que muchos medios que amanecieron el 8 de agosto como afines a la oposición, después de haber sido tanto tiempo gobiernistas, están estrenando por fin distancia del poder y no lo pueden creer, porque ahora se sienten como unos verdaderos forajidos. Pero no se preocupen, eso es bueno. Eso es bueno a pesar de lo que diga tanto tuitero harto y debería ser normal. La alternancia en el poder debería ser normal y la independencia de la prensa, incluso cuando se está de acuerdo con los políticos, debería ser normal. Sabemos que seguimos un poco en el estado de opinión que montaron y que en este estado de opinión todo se lee según la orilla desde la cual se lea. Sin ir más lejos, mucha gente cree que yo soy un enviado de George Soros pagado por la conspiración comunista o peor, por el gobierno de Petro. Y otra gente, entre los que hay mucho fanático del gobierno, dice que yo en realidad soy un enviado oculto de la ultraderecha que me disfrazo de progre para minar y resquebrajar la unidad del pacto y su glorioso gobierno, y yo no tengo para llegar a ese punto. Yo soy solo otro blanquito chapineruno que tiene una opinión y no estoy en el centro de esas dos. Estoy en mi propio lugar desde el cual ofrezco mi lectura de las cosas, que no creo que sea una humilde opinión, pero igual. Esto nos devuelve a las discusiones de siempre que son el centro del análisis, con la diferencia de que ahora están en el poder quienes siempre fueron la oposición y sabemos por experiencias previas
que hay un periodo de gracia para usar el espejo retrovisor y revelar lo que se va descubriendo que deja el gobierno anterior bajo la alfombra, detrás de las cortinas y en las esquinas en las que no alcanzaron a pasar el plumero para limpiar, como pasó, por ejemplo, con las casas de Providencia, que hacían parte del plan de reconstrucción que nunca se acabó, que no se terminó de llevar a cabo y que encima no tuvo en cuenta los modos de hacer de la gente de las islas ni sus necesidades, porque en este país se gobierna para el pinche PowerPoint. Y ojo, que eso de respetar las formas y necesidades de la población de Providencia lo dijimos nosotros en este programa muchas veces, y no solo yo lo dije con mi salmodia incesante de Mamerto Chapineruno, también invitados e invitadas raizales que estuvieron con nosotros acá en el lunes. Entonces no es como que no se supiera, y obviamente no lo digo solo por nosotros, porque este no fue el único programa en el que se dijo, ni fue solo en televisión. Y lo mismo con el saqueo a la paz, la contratación de consejeros y corbatas incesantes, la desfinanciación de todas las cosas y el deterioro de las instituciones. Y claro, de nuevo, hay un periodo en el que se permite usar el espejo retrovisor, pero ese periodo está muy cerca de acabar. Porque si uno se mete a gobernar, es arriesgándose también a heredar todo tipo de problemas de los cuales aceptó hacerse responsable. Espero que el gobierno de Petro sepa cortar pronto el uso del retrovisor. No importa que tenga razón, que la va a tener y la ha tenido. Va a haber un momento en el que eso ya no importe y los problemas pasen enteramente a ser suyos, aunque no hayan sido producidos por ellos. Eso es muy distinto. Con todo y esto, la polarización, las mentiras, la ambigüedad y la ansiedad, ha sido un mes largo de conversaciones muy interesantes que han venido de las designaciones del gobierno, la mayoría de ellas, como por ejemplo la planteada por la figura de Iván Velázquez, que parece que se ganó un juego de tingo, tingo, tango con una granada, o como lo dijo Daniel Coronel, que se ganó la rifa del tigre y se convirtió en un inesperado ministro de Defensa, que es uno de los más interesantes del gabinete, que va a funcionar o está llamado a ser un fiscal de las fuerzas militares más que un facilitador, que ha puesto la lupa en el problema del abuso constante a los derechos humanos por parte de nuestra fuerza pública y que sería el más polémico de todos si no hubieran cogido de pararrayos a Irene Vélez Torres, ministra de Minas, no sin que la misma ministra haya ayudado a convertirse en el pasaboca favorito de los medios, que más o menos son sobreactuados y que más o menos son ponderados y que han tenido que cubrir un desplante y varios gazapos que según el medio que uno lea son o pecados veniales y lapsus lingüe o salidas en falso que demuestran que por ahí no es y que debieron haber contratado a otro ingeniero de minas. Y la ministra ha planteado conversaciones verdaderamente muy interesantes que justo ahora están en el centro de la agenda a pesar de que están tratando de eludirlas. Entonces sí, obviamente que ha cometido errores y al parecer está mal de asesores porque su responsabilidad no es saber todas las cosas, pero sí contratar a alguien que las sepa para que pueda funcionar. Y esas conversaciones, porque nosotros no las queremos eludir, son el decrecimiento de los países más desarrollados, la reducción de los precios de la energía eléctrica y el aumento de los precios de la gasolina por el fin de los subsidios que están generando un déficit en la cartera. Discusiones gigantes todas que vale la pena dar, pero que están diluyéndose en una presión constante y un control del lapsus lingüe que a mí, y esta es solo mi opinión, me parece excesivo y me parece además teledirigido, porque el sector minero, que cuando se ha portado mal con la gente, está demasiado acostumbrado o a que les pongan demasiada atención o a que les acoliten todo, tanto en minas y energía como en el Ministerio del Medio Ambiente, en el que Susana Muhammad no ha desatado polémicas, pese a sus posiciones muy firmes con respecto al fracking. Tal vez ya le va a llegar el momento, vamos a ver. Porque seguro ya le va a llegar el turno de estar en el ojo del huracán a José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Se ha demorado, que la tiene muy dura porque tiene la tarea de cumplir promesas de campaña. Y ojo, el gobierno de Petro es el primero que yo recuerde que se ha hecho elegir con la promesa de que va a cobrar impuestos y que va a hacer una reforma tributaria, más allá de las objeciones que son naturales y que cada sector tendrá y seguro se convertirá en una de muchas decisiones incómodas, pues nadie parece discutir que necesitamos una verdadera reforma. El déficit fiscal del país es muy alto y se necesita, si se quieren hacer programas sociales, pues reunir más plata. Ya muchos sectores se han pronunciado en contra, obviamente, de los que pueden verdaderamente necesitar una mano y de los que no. Lo que se sabe es que el texto que entra nunca será el texto que salga, y sabemos también que le pidieron a las bancadas no bajarse de los 25 millones que necesita, de los 25 billones que necesita el gobierno para hacer lo suyo.
Y hemos tenido una discusión muy interesante también sobre dobles estándares y sobre plagio. Esta vez no gracias, sino por culpa del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, plagiario demostrado y acosador jurídico de quienes demostraron su plagio. Y hemos tenido una discusión muy álgida también sobre la palabra empeñada a los movimientos sociales que llevaron a Petro al poder, que tienen al feminismo en la primera fila, por lo que se vieron en la necesidad de enviar una carta pidiendo que por favor no se designe para ningún cargo en el gobierno a nadie que tenga acusaciones de violencias basadas en género, acoso o abuso pesando sobre su cabeza, que luego se convirtió en la polémica por el nombramiento de Cielo Rusinque al frente del Departamento de Prosperidad Social, y esa conversación, que en realidad viene desde la campaña a la alcaldía de 2019, pasa también por el papel de Alex Flores, que fue un embuchado desde el comienzo, y su curul en el Senado, para la cual definitivamente, en mi opinión, no está capacitado, en mi opinión, al menos éticamente. Hemos tenido como esta muchas otras conversaciones y debates sobre el poder de lo simbólico, que no es etéreo, pero no siempre es lo suficientemente concreto, como pasó con el cuento de la espada de Bolívar, la pataleta ridícula de Duque y el acto de llevarla por fin a la posesión como una forma de cerrar el proceso de paz con el M-19 que lleva ya bastante tiempo. Hemos hablado mucho e incluso acuñé mi propio término que seguro ya existía, pero no se lo vio a nadie, entonces matanga, y es el de la semiocracia, el gobierno de los símbolos, que corre siempre el peligro de quedarse en los símbolos y claro, representa una mejora en este país que vivía en una memecracia, que superó incluso al gobierno Turbay, porque durante el gobierno de Iván Duque de repente empezamos a tramitar todo en la medida del meme y ahora lo estamos tramitando en la medida del mensaje enviado y el significado de lo dicho, los discursos, los guiños, las representaciones, las cuotas que hacen que importe cada persona a la que se nombra. Un gobierno de mensajes en donde prima el mandato que también habría pesado sobre los hombros de quien fuera contrincante de Petro en la segunda vuelta, que no es otro mandato que el de una transformación verdadera, un cambio. Y todas estas discusiones las estamos teniendo justo ahora, en pleno Mercurio retrógrado. Complicado. Y por supuesto, solo a Gustavo Francisco Petro Urrego se le iba a ocurrir hacer su primera alocución presidencial en Mercurio retrógrado. Sorprendentemente, fue corta, porque no duró ni 10 minutos, y luego vino la oposición encabezada por el Centro Democrático a decir las cosas que ya ha dicho varias veces antes, que el respeto a las fuerzas militares, que la minería, que los impuestos, etcétera, etcétera, y ahí está para mí la otra gran discusión, y es la del nivel de la oposición, porque es claro que muchos de los partidos que integran las bancadas gobiernistas están ahí porque les conviene o porque no se conciben a sí mismos sin un ministerio, como pasa con los godos. Mientras tanto, la oposición, la derecha, ultraderecha y mega recontra ultraderecha, no ha mostrado el nivel deseado. No solo en los memes en los que ya se sabía que iban a fracasar, también en el nivel de los debates. Y no lo digo por esa fijación estúpida que muchos círculos afines al gobierno tienen con el debate y con peinar a la gente y dejarla mamando con mis superargumentos en Twitter, abro hilo. Lo digo sobre todo porque creo que la oposición es fundamental para hacer crecer a los países. La calidad de nuestras conversaciones, de nuestras discusiones, de nuestros debates, que es precisamente la razón de este monólogo de nuestro pregrabado de hoy lunes. Es crucial para que la política siga siendo siempre una conversación. Pero claro, vienen de un gobierno en el que ni siquiera ellos hablaban con ellos mismos. ¿Qué van a entender ellos de la importancia del diálogo? Y sea esta entonces la oportunidad de pasar de ser barras bravas, acabar de ser barras bravas. No quiere decir esto que la gente tenga que ser moderada ni desapasionada, pero solamente a un barra brava o a un corrupto le molesta que alguien haga bien su trabajo cuando eso lo perjudica. Y por eso le gritan al árbitro incluso cuando pita bien, y al defensa que defiende, y al delantero que les hace gol, etcétera, etcétera. Solo los barras bravas se alegran de que nada cambie, y la incertidumbre es que muchas veces antes este país ha seguido igual en nombre del cambio. Por favor, que sigan las discusiones y que sigan los desacuerdos. Yo seguiré acá, ofreciendo mi visión de las cosas si a alguien le sirve. Pero de nada de eso vamos a hablar porque ya habrá tiempo para cada una de esas conversaciones y discusiones y todas las otras que no me cupieron en el monólogo porque el gabinete es grande. Hoy vamos a hablar del nuevo macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que investigará los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos y racializados. Se trata de más de 1 millón de víctimas con pertenencia étnica que fueron desplazados, asesinados y desaparecidos en el marco del conflicto colombiano. Es una mirada tan compleja y son tantas las víctimas, es tan amplia
la gama de colores y de poblaciones, incluso de lenguajes, que nos puede dar una idea del papel que el racismo estructural ha jugado y juega en el conflicto armado colombiano.